Hola, hola. Buen día para todos. Hoy es un gran día para nuestra nación. Estamos seguros de que Dios escuchó nuestra oración y que nuestra Colombia saldrá victoriosa en medio de estas elecciones. Que hayamos votado con responsabilidad y el llamado es a eso, a que votemos con responsabilidad por personas con principios y con valores. Y hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que espero que toque su corazón como ha tocado el mío. Y llevamos un mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, 10 años o toda una vida eh, en el Evangelio y realmente estamos preparados para la venida del Señor. Sabemos cómo van a ser los acontecimientos del milenio, sabemos cuáles van a ser los periodos en los cuales vamos o va a estar la iglesia y la humanidad, hasta dónde va la iglesia, hasta dónde va la humanidad. Esa es la reflexión que quiero que quede hoy en nuestro corazón. ¿Estás preparado para la venida del Señor? ¿Estamos preparados para la venida del Señor? ¿Realmente puedo decir, sí, me voy con Jesús? Sí, espérame, allá estoy contigo. Esa es la reflexión que quiero que quede en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra para empezar como tiene que ser, sustentándolo en la palabra. Dice, porque el Señor, vamos a leer primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿De dónde descenderá el Señor? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. O sea, todo aquel que murió en el Señor. Mi abuela, mi papá, los que murieron en el Señor. Van a resucitar ese día y nos vamos a encontrar con Él. ¿Cómo? Aquí va a decir en el siguiente versículo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cómo? Arrebatados. O sea, vamos a hablar del arrebatamiento o del rapto de la iglesia. Juntamente con ellos, ¿en dónde? En las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde? ¿En el piso, en la tierra? No, en el aire, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, tremendo esta reflexión donde nos lleva a hacer el conocimiento de lo que es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo sucederá este arrebatamiento? Existen diferentes teorías y cada uno es libre de creer en la teoría que quiera. Yo especialmente creo que nosotros nos vamos antes de la gran tribulación. Existe la teoría de que no hay rapto, existe la teoría de que sí existe el rapto porque está sustentada en 1 de Tesalonicenses 4:16. Existe la teoría de que el rapto va a suceder en medio de la tribulación y existe la teoría de que el rapto va a suceder antes del milenio. Entonces, ¿en cuál estás tú? Yo particularmente creo que nosotros nos vamos antes de la gran tribulación, que la iglesia no va a vivir la gran tribulación, que estamos llamados a estar con el Señor antes de ese tiempo. Esa es la convicción que yo tengo. Como cada una de las situaciones y cosas que van a suceder, nosotros tenemos que estar realmente preparados para ellas. Primero va a suceder el arrebatamiento, luego va a suceder la tribulación. ¿Qué va a ser la tribulación? Pues el tiempo de dolores o la ira de Dios que habla la palabra. En otra prédica pasada hablamos sobre las dispensaciones de la iglesia. ¿En cuál dispensación estamos nosotros actualmente? Nosotros actualmente estamos en la gracia. Estamos en el tiempo en el cual se le predica el evangelio a toda criatura. ¿Cuál dispensación viene? La de ira, la del juicio de Dios, donde Dios, con mano fuerte, como león, dice que Jesús vendrá como león, va a tomar el control de esta tierra de una vez por todas. ¿Para qué? Para dar lugar al milenio. ¿Qué es el milenio? El gobierno del Señor por 1000 años. Esos son los acontecimientos. El rapto de la iglesia, la gran tribulación y el milenio. Entonces vamos a tener en cuenta dos cosas. Uno,
que cuando Jesús vino, la historia completa se partió en dos, antes y después. En medio estuvo la cruz de Cristo redimiéndonos a nosotros de los pecados, dándonos salvación y dándonos vida eterna. Entonces, antes sucedió la ley, después sucedió el Nuevo Testamento. Somos estos 2000 años que llevamos viviendo, ¿verdad? Entonces, aquí la historia se abrió en dos. Y en medio de esto quedó ¿quién? Jesús. La venida de Jesús por primera vez, que cuando fue que Él vino de una virgen, engendrado por el poder del Espíritu Santo, y se hizo carne para darnos a nosotros ¿qué? Salvación y vida eterna. El Cordero inmolado de Dios vino para darnos salvación y darnos vida eterna. Ahí la historia se partió en dos grandes acontecimientos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, así va a suceder cuando Jesús venga por su iglesia. Van a suceder dos acontecimientos. Entonces va a estar en medio de esto, va a estar el rapto de la iglesia. Estamos aquí en el periodo de la gracia y vamos a llegar al periodo del juicio o de la ira de Dios. Y en medio va a llegar ¿quién? Jesús. Esa es la tipología. Así está escrito en el Apocalipsis. Así está escrito en los evangelios. Así Pablo lo narró en su palabra. Entonces el Señor va a dar lugar a estos acontecimientos, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación y el milenio. Y ahí, cuando suceda esto, cuando venga el Señor por nosotros, en este escenario hermoso que estamos leyendo en Tesalonicenses, que va a venir en esta primera vez, ¿cómo va a venir? En las nubes, ¿sí? La segunda venida de Jesús, la primera vez va a suceder en las nubes. Ahí vamos a encontrarnos nosotros con Él en las nubes. ¿Con quién? Con los que murieron en Cristo, como lo acabamos de leer, y ese va a ser el proceso del arrebatamiento de la iglesia. Luego va a venir la gran tribulación y después vendrá el milenio. Entonces se abre la historia nuevamente en dos. O sea, es como, para los judíos es como si los días se acabaran. Dice que se acaba el sexto día, que es el día de la gracia, en este momento que estamos viviendo el periodo de la gracia, y viene el proceso de la ira de Dios. ¿Quiénes van a estar en la gran tribulación? Ya se los dije. Van a estar todos aquellos que no creyeron en Jesucristo. Van a estar todos aquellos que no recibieron al Señor en su corazón, que tuvieron una oportunidad de vivir con Él y no quisieron aceptarlo en su corazón, y no quisieron tener cambios reales de vida ni de conducta, porque les parecía que estábamos hablando, predicando una locura, porque estábamos creyendo en locura, porque dice la palabra que como en los días de Noé va a suceder. Se van a dar en casamiento, van a haber pleitos, borracheras y todas las cosas como en los días de Noé. Así sucederá la venida del Hijo del Hombre. Así sucederá cuando el Señor venga por nosotros en las nubes. Entonces, lo que yo quiero que tengamos hoy claro es que cada uno de nosotros piense y medite aquí en nuestro corazón, ¿estamos realmente preparados para la venida de Cristo? Mi corazón está lista, mi espíritu está listo. Estoy esperando la venida de mi Señor. Estoy esperando la venida de mi Salvador. ¿Sí? Y estoy preparado para ello. Entonces, esas son las cosas que yo quiero que nosotros hoy reflexionemos. Que podamos cada uno de nosotros revisarnos y redarguirnos realmente. ¿Estoy preparado para lo que viene? ¿Estoy preparado para que me pueda quedar y vivir la gran tribulación? ¿O estoy preparado para santificarme y poderme ir con el Señor cuando Él venga? Y esa es la reflexión que yo quiero que hoy cada uno de nosotros podamos tener. Vamos entonces a la palabra, quiero que reflexionemos sobre 6 cosas sobre las cuales Dios espera que tú estés preparado antes de que venga el Señor por cada uno de nosotros. ¿Cómo vendrá el Señor? Ya se los dije, en las nubes. No va a venir pisando la tierra, ni van a decir, ese es el Cristo, como cuando la época de los apóstoles. No, se aparecerá en las nubes, dice la palabra de Dios. Y lo acabamos de leer en Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados en un cuerpo glorioso. Seremos transformados. O sea, este cuerpo no es el que se va a ir ahí a las nubes con el Señor, es un cuerpo que va a ser transformado. Pero pues
No creo que sea este cuerpo que se derrita y se quede aquí como algunos dicen. No, yo creo que nuestra vida, en el momento en que llegue el Señor en las nubes, esta vida, esta esencia, este caparazón va a ser transformado. No es que se vaya a quedar aquí. No, yo creo que este cuerpo va a ser transformado. ¿Transformado cómo? Como han sido transformados aquellos que ya han muerto en Cristo, ¿sí? Ese cuerpo transformado, no sé si alguna vez alguno tuvo esa posibilidad de vivir esa experiencia paranormal. Yo la tuve, tenía 14 años y cuando tuve 14 años me hicieron una cirugía y en esa cirugía el médico se pasó de anestesia o yo recibí más anestesia de la que necesitaba en este cuerpo. Y en esa experiencia yo salí de este caparazón y me vestí de un cuerpo de luz y vi ese cuerpo de luz que era igualita a la Patricia que yo tenía en ese momento, 14 años, y lo veía igualito, con manos, con pies, con uñas, con ojos, con nariz, con boca, con todo, pero transformado, un cuerpo de luz. Creo que así será cuando llegue el Señor. Tenemos transformados en ese cuerpo de luz. Este cuerpo perecerá. Este cuerpo no importa si lo creman, si lo ponen en la fosa y se lo comen los gusanos, este cuerpo no va a ser el cuerpo que resucite con el Señor si es que antes Él no ha venido. No, nosotros vamos a ser transformados, en donde nuestro espíritu va a ser transformado y este cuerpo es transformado en un cuerpo incorruptible, como el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, hoy quiero que reflexionemos acerca de esos 6 puntos en los cuales Dios espera que nosotros estemos preparados antes de que Jesús venga. ¿Por qué Dios quiere que estemos preparados? Porque algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero dice la palabra que Él llegará como ladrón en la noche. ¿Quién está preparado para que llegue el ladrón? Creo que la mayoría de las personas no. Pueden tener la alarma más sofisticada y cuando la alarma suena se asusta y está preparado supuestamente para si le llega un ladrón, pero emocionalmente no está preparado. Y hoy Dios quiere que cada uno de nosotros nos preparemos. ¿Nos preparemos cómo? En nuestro ser espiritual. Que este ser espiritual que soy yo, que soy Patricia, realmente esté preparado para la venida del Señor. Pero que, ¿cómo puedo saber que yo que estoy preparada? Porque este cuerpo hace las cosas que a Dios le agradan. Quiere decir que esta carne, este pensamiento y este sentimiento está doblegado a la presencia del Señor, está doblegado para buscar el carácter de Jesús. Entonces, miremos el primer punto. Entonces, el primer punto en el cual nosotros tenemos que estar preparados. Bueno, dice que el Señor quiere que estemos orando. Y dice, Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. El fin del mundo se acerca. O sea que es inminente la venida del Señor. Y el fin del mundo, como se va cerca, nosotros tenemos que estar orando. ¿Para qué? Dice la palabra, para que sean serios y disciplinados en sus oraciones. Estamos llamados a orar por los unos, por los otros. Estamos orados a llamar por nuestros gobernantes. Estamos llamados a orar por nuestra amada patria, hoy que estamos en estas elecciones tan cruciales y tan definitivas. Estamos orados a llamar por el prójimo, por aquel que lo necesita. Estamos llamados a orar por aquellos que se van a quedar en la gran tribulación. ¿Quiénes? Todos, la mayor parte de Oriente, que no creen en el Señor Jesucristo, que se les ha sido predicado un evangelio de las buenas nuevas y no han creído. Entonces, porque están esperando a un Jesús que baje en cuerpo físico. Y ellos van a estar durante ese tiempo en la gran tribulación. Así que estamos llamados a orar por ellos para que su cuerpo, su ser resista el día malo. Y todos estamos llamados a orar en estos momentos difíciles que el mundo está viviendo. El mundo que sabemos que estamos siendo guiados por un nuevo orden mundial, porque estamos siendo guiados por
situaciones que están colapsando los gobiernos, que los están llevando al hambre, a la carestía y a los malos momentos. Entonces estamos llamados a orar y Dios espera que durante este tiempo su pueblo esté orando. Esa es la primera parte de cómo Dios quiere encontrarte para la venida del Señor. La segunda cosa que Dios quiere que nosotros estemos haciendo es que estemos haciendo el bien. Dice que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables porque el Señor Jesús viene pronto. ¡Wow! Que sean buenos y amables, no que sean irascibles, ni contenciosos, ni envidiosos, ni chismosos. Porque pasa, no hemos doblegado nuestra carne y seguimos siendo carnales. ¿Y qué espera Dios de mí? Que mi cuerpo, esta carne, se sujete a la presencia del Espíritu de Dios y que seamos encontrando haciendo lo bueno por la humanidad. Lo bueno es que yo pueda extender mi mano para aquel que está enfermo, que yo pueda extender mi mano para el que tiene hambre, que yo pueda ser irreprensible, ser un buen vecino, ser un buen ciudadano, ser un buen jefe, ser una buena persona en el campo donde yo me esté desempeñando, ser una buena enfermera, cuidando bien mis pacientes, no renegando de ellos ni haciéndoles cosas que, porque estoy de afán, entonces lo hago de una forma que no soy cuidadoso. Esas son las cosas que estamos llamados a hacer. Estamos llamados entonces a ser buenos y amables, porque el Señor Jesús viene pronto. Entonces, el segundo llamado que Dios nos está haciendo es que nos encuentre haciendo lo bueno, que cada uno de nosotros estemos haciendo lo bueno. La tercera cosa que Dios quiere que nosotros hagamos es que nos mantengamos en santidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo es lograr que esta mente y que este corazón se mantengan en santidad! Porque cuántas veces esta mente, que es la loca de la casa, está pensando cosas que no son de Dios, o este corazón está sintiendo cosas que no vienen conforme al Espíritu de Dios. Dice la palabra, primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y que el mismo Dios de paz santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, wow, todo vuestro ser, este cuerpo, mi alma y mi espíritu, sean preservados irreprensibles. Irreprensibles. ¿Sabe usted qué quiere decir irreprensible? Que no encuentre nada, absolutamente nada por qué decir te quedas. Irreprensibles es obedientes. Irreprensibles es sujetos al Espíritu de Dios. Irreprensible quiere decir que yo voy caminando conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que Dios me manda, conforme a lo que Él me rige. No que fulanito me hizo tal, entonces voy a hacer tal cosa. No, es sujeta, totalmente sujeta a la palabra de Dios. Totalmente sujeta a hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Así es como lo manda Dios, hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos las cosas conforme a lo que Él quiere. Entonces, vamos subrayando 3 cosas ya que las hablamos. La primera es que estemos orando todo el tiempo. La segunda es que Dios nos encuentre haciendo lo bueno o haciendo el bien. Y lo tercero es que nos podamos mantener en santidad. Lo cuarto, ¿qué quiere Dios? Que seamos pacientes. Vamos a leer Santiago 5:7. Dice, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera y con ansias esperan a que maduren sus preciosos cultivos. Tremendo. Qué mejor ejemplo que ese. Él es el dueño de la viña. Él es el Señor de la viña. Y nosotros solamente tenemos que esperar a que los frutos maduren. Solamente tener paciencia. Tener paciencia con todos, hasta con el hermanito que puede a veces pasarse con cada uno de nosotros. Debemos ser pacientes. Y debemos ser pacientes en esperar el tiempo del Señor, porque el tiempo del Señor cada vez está más cerca. Las señales ya están dadas. Todo está siendo dado. El que diga que no,
no sé en qué mundo anda, porque es la primera vez en la historia de la humanidad, es la primera vez en la historia donde cristianos y judíos nos encontramos en la misma sintonía. Los judíos están esperando la venida del Mesías y nosotros los cristianos estamos esperando la venida del Mesías. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los cristianos sabemos que Jesús va a venir primero en las nubes y va a venir por nosotros antes de que pase la gran tribulación. Mientras que los judíos no, ellos están esperando a Jesús en cuerpo físico. Y eso solamente sucederá cuando Jesús venga para gobernar en el milenio. Jesús no volverá a tocar la tierra, sino cuando venga a gobernar para el milenio. Quiere decir esto que pasarán los 7 años de la gran tribulación. Antes de eso, Jesús no tocará la tierra, porque está establecido el juicio de Dios. Entonces, seamos pacientes y esperemos, porque lo que algunos tienen por tardanza, nosotros sabemos que es inminente, o sea que ya va a suceder. Cuando un tren va a una estación, sabe que es inminente la próxima estación. O sea, si el tren todavía estuviera acá en Colombia, él sabe, el conductor del tren sabe que está en Bogotá, ¿verdad? Y que su siguiente parada iba a ser en Honda, Tolima. Esa era una parada del tren. Esa es inminente, o sea, va a suceder. ¿Quién la conoce? El conductor del tren. ¿Quién conoce la siguiente parada que es inminente? El Padre. Solamente el Padre. Dice que no le ha sido revelado ni a los ángeles, ni a Jesús, ni a ninguno. Solamente Jesús, solamente Dios conoce el día y la hora en que Jesús bajará en las nubes por su iglesia. Entonces, esperemos pacientemente la venida del Señor, porque cada vez, ya sabemos, los tiempos están más cerca. Bueno, seamos pacientes, es lo cuarto. Lo quinto, que estemos dando fruto. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo! ¿Estás dando fruto? ¿Tú eres un cristiano que da frutos? ¿O eres un cristiano que se la pasa quejándose todo el tiempo o trabajando todo el tiempo y no estás dando los frutos que Dios quiere que dé para su viña ni para su obra? Vamos a leer la palabra para que seamos más claros. Dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos y a amar las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros, y aún con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquel día se acerca y el dueño de la viña ya viene por su producto. El dueño de la viña ya viene por su iglesia. Acuérdense que la parábola del sembrador es bien clara y está esperando que nosotros demos buenos frutos. Recuerden la parábola de los talentos. Al que le fue dado más, se le añadió más. Y al que se le fue dado poco y lo retuvo, ¿qué se le pasó? Se le quitó. Entonces todos hemos recibido dones y talentos para predicar las buenas nuevas del Señor, para enseñar la palabra de Dios, para orar por otros, para alentar a otros, para dar ánimo a otros. Cada uno de nosotros tiene un talento diferente. Cada uno de nosotros está en la obligación de predicar las buenas nuevas de salvación. Yo les comenté alguna vez sobre cómo el Señor me llevó en un sueño, y en ese sueño yo pude ver unos ángeles que extendían un cartel inmenso. Yo había sido trasladada entre la tierra y el cielo, estaba en toda esa parte interestelar donde están las estrellas, y ahí se pararon los dos ángeles, estaban volando y extendieron así un cartel, y el cartel decía: este es el tiempo. Y yo le dije: Señor, este es el tiempo, ¿por qué? Y entonces mis ojos empezaron a ver ángeles que entraban a la tierra y ángeles que salían, ángeles que entraban y ángeles que salían. Y yo le dije: Señor, ¿y eso qué es? Y el Señor me dijo: son los ángeles que están predicando la palabra, porque estamos viviendo el periodo de la gracia y este es el tiempo para que los corazones reciban a Jesús. Y la iglesia no lo está haciendo. Yo me puse a llorar y yo le dije: Señor, perdónanos, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, y aún eso nos es contado para el día que viene. Entonces, hagamos lo bueno, prediquemos la palabra del Señor. Y para terminar, que Dios nos encuentre dando buenos frutos. Usted tiene un WhatsApp,
comparta la palabra del Señor, comparta esta enseñanza, comparta las predicaciones de los pastores, comparta la palabra de Dios, comparta devocionales todos los días. Dice, el sexto es que permanezcamos en Él. ¡Wow! O sea, no podemos apartarnos de Él, que es la vid verdadera. Dice, y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. ¿De no ser qué? Avergonzados en su venida. ¡Wow, Señor! Yo no quiero ser avergonzada, yo no quiero quedarme para vivir la gran tribulación. Yo quiero, Señor, permanecer en ti. Y esa es mi oración en esta mañana, que cada uno de nosotros podamos permanecer en Él, que cada uno de nosotros pueda permanecer en Él, que es el Señor de la vid, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, que como pámpanos podamos estar llevando los frutos que Dios quiere que llevemos. Esta es la enseñanza que yo quería traerles en este día y quiero que oremos. Nos quedan 2 minutos, vamos a orar 1 minuto. Padre Celestial, Señor, yo te pido, Señor, que esta enseñanza entre a lo profundo de nuestros corazones, que cada uno de nosotros pueda ser redarguido para dar lo mejor de nosotros, para que nuestro carácter se parezca cada día más al carácter de Cristo, que podamos sujetar esta carne, Señor, a ti, y que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se sujeten al Dios verdadero. Que tu amor y tu misericordia nos alcancen para que podamos ser llevados juntamente con los muertos en Cristo, que estarán en las nubes contigo recibiéndote, Señor, y nosotros también podamos recibirte allí en las nubes, Señor. Que tu amor y que tu misericordia nos alcancen y que tus bendiciones estén con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 1000 bendiciones para todos. Que esta enseñanza pueda entrar a lo profundo de tu corazón y que la puedas repetir las veces que sea, para que Dios nos encuentre haciendo lo bueno, lo agradable y lo perfecto que Él quiere para nosotros. Bendiciones.